Buenas tardes a todos. Nosotros somos el equipo número 7 en la materia de Ingeniería en Sistemas Ambientales y vamos a presentar el nivel de tratamiento desinfección. La desinfección es un proceso de oxidación que conlleva a la eliminación de microorganismos o su desactivación. Y estos, bueno, los que estén presentes en el agua, sean o no sean patógenos. Y esta acción se puede llevar mediante 4 mecanismos: daño a la pared celular, alteración a la permeabilidad de las células, alteración de la naturaleza coloidal del protoplasma o inhibición de la actividad enzimática. La meta es destruir o al menos inactivar a los organismos patógenos, esto con el objetivo de prevenir epidemias de infecciones gastrointestinales como cólera, tifoidea, entre otras. La desinfección constituye a la etapa final de todo tratamiento de agua y su práctica es aceptada en todo el mundo, aunque el método más común o más usado es la cloración. Algunos países como Francia, Alemania y Canadá pues prefieren la desinfección con ozono. Además, pues hay otros métodos empleados como la luz ultravioleta, el yodo y la radiación gamma. Esta desinfección se quiere realizar sin provocar afecciones en el entorno, ni alterar químicamente la calidad del agua, ni presentar toxicidad, y pues con el menor costo posible. Bueno, decimos que los métodos químicos son aquellos en los que aplicamos diferentes sustancias químicas durante un tiempo determinado para conseguir la desinfección. Un ejemplo de un método químico es la cloración. Este consiste en la adición de cloro con fines de desinfección. Puede efectuarse en las fuentes de abastecimiento, tanques de almacenamiento o regulación, las líneas de conducción y en los diferentes sitios de las redes de distribución. Actualmente, el cloro se usó por primera vez con fines sanitarios en 1851 en Londres, y eso era para desodorizar lodos. En el agua, con método continuo de desinfección, se empleó hasta 1908 en Chicago. Y actualmente el cloro se aplica tanto en potabilización como en la depuración de piscinas e incluye funciones adicionales a la desinfección, como son el control de sabor y el olor y la prevención de crecimiento de algas en infraestructura hidráulica, el mantenimiento de filtros y la remoción de hierro y magnesio. Hoy en día se disponen de nuevos y eficientes sistemas para el manejo, control y análisis de la cloración, y por ello es el método de desinfección más utilizado en el país y a nivel mundial, con un aproximado de 87%. Bueno, esto se debe principalmente a su bajo costo, a que es muy confiable, a su eficiencia, pero sobre todo al efecto residual que guarda después de ser aplicado y que le permite continuar desinfectando aún después de que el agua pues ya salió de la planta de tratamiento. Fundamentos de operación. El cloro causa dos tipos de daño en las células. Por un lado, afecta la integridad de la membrana y ocluye su permeabilidad. Y por otro, altera funciones celulares, daña enzimas y ácidos nucleicos. Por ello, la reacción de los microorganismos ante el cloro está determinada por la resistencia de sus membranas, así como por la relativa afinidad química de este compuesto con las sustancias vitales del organismo. La desinfección de cloro puede realizarse con cloro gas, hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. En cuanto a qué equipos se emplean para la cloración, su selección debe de ser dependiente de 3 factores. La primera son las características del producto clorado, la dosis del cloro en el agua y el caudal del agua a desinfectar. Aquí mostramos lo que es una tabla con diferentes equipos de dosificación en el que se clasifican dependiendo a cómo se estructura físicamente el cloro. Tenemos lo que es el
cloro gaseoso, soluciones de cloro y el cloro sólido. Esto va a depender de, así que, qué producto se va a emplear de cloro. Y bueno, en el primer punto, que son referente al cloro gaseoso, tenemos lo que son los equipos dosificadores de cloro gaseoso, en la que es uno de los más económicos y que se usan en todo el mundo a comparación de los otros tipos. Y bueno, cuyo rango de servicio es de aproximadamente 500 habitantes a grandes ciudades. Este tipo de dosificadores trabajan bajo dos principios fundamentalmente. El primero es al vacío, mediante la inyección en tubería, y el segundo es a presión por difusión en canales abiertos o tubería, siendo el más común el del funcionamiento al vacío. Posteriormente tenemos los dosificadores en base a hipocloruro, tanto de bajo precio atmosférico como de siendo positiva o negativa. Este tipo de dosificadores son los más populares en un medio rural por su sencillez, facilidad y economía, y además de que hay muchos dispositivos de tecnología apropiadas disponibles, pudiéndose clasificar según su fuerza de impulsión, los cuales son los que trabajan bajo presión atmosférica y los que trabajan bajo presión tanto positiva como negativa. También se encuentran aquellos que son generadores de hipoclorito de sodio in situ o en el sitio, y son usados en lugares donde la adquisición del mismo hipoclorito no es del todo asegurada. Esto debido a que puede haber factores como el transporte o la capacidad de adquirirlo en el momento oportuno. Para lo que sería, la clasificación sólida, estos dosificadores se fabrican para grandes y pequeños caudales, aunque su uso no es muy popular debido a que a grandes caudales se prefiere el uso del cloro en gas y a pequeños caudales se prefiere más lo que es el cloro en solución. En este esquema ejemplo, podemos ver un equipo dosificador de cloro gaseoso al vacío, en el que para que funcione o para su funcionamiento, justamente después del cilindro que se ubica en el punto A, se coloca un manómetro, un filtro y una válvula reductora de presión, en el que una vez pasando el cloro por esta válvula pasa por un rotámetro en el punto C, el cual mide el flujo del mismo cloro. La válvula diferencial del punto H tiene por objetivo regular lo que sería la presión después del caudador del caudal, siendo de ajuste manual. También se cuenta con una válvula de seguridad, la cual es de carácter antirretorno para que así se puedan evitar el regreso del agua a la tubería de transporte de cloro, y esto para prevenir lo que sería la corrosión en la tubería. Y el gas pierde lo que sería su presión hasta hacerse negativa por efecto del inyector que se encuentra en el punto E, y siendo desechada el agua tratada en lo que sería la válvula de drenaje. También tenemos este otro ejemplo que es de un equipo de cloro gaseoso a presión, siendo que el gas entra a la presión, siendo que el gas entra
a la presión a la que está el cilindro y llega a una válvula reguladora que es en el punto A, en la cual se reduce la presión. De aquí pasa por un medidor caudal, que suele ser un rotámetro calibrado ya sea en libras por hora o en libras por día o kilogramos por hora. Y pasa también por un sistema de ajuste que permite fijar el flujo. Y por último, el cloro se inyecta a lo que sería la tubería por medio de un difusor en el punto C. En estos sistemas, la compresión en el punto de inyección no debe ser mayor a la mitad de la presión del gas en el cilindro. Como también la válvula de seguridad es muy importante porque impide lo que sería un exceso de presión que pudiera causar un accidente. Esta es una tabla de ventajas y desventajas de la cloración. Como ventajas tenemos que es una tecnología bien establecida y aparte es muy eficiente. También su capacidad de mantener efectos residuales es baja, eso es característico de este método. También la reacción de amoníaco genera un efecto desinfectante adicional, que es lo que se comentaba, que se obtenían beneficios adicionales, aparte de la desinfección. Tiene el efecto germicida durante un largo periodo, es decir que pues evita el crecimiento de bacterias, hongos, microorganismos en general durante un tiempo prolongado. Y es relativamente económica si se compara pues con otros métodos y pues el uso tradicional, ¿no? Como se había comentado, desde hace muchos años es un método que se había utilizado para la limpieza de piscinas y demás, entonces pues se tiene ese factor de confiabilidad por los resultados que se han obtenido. En cuanto a desventajas, pues en ocasiones es necesario utilizar una descloración para reducir la toxicidad residual. Como en la etapa de desinfección se busca eliminar o desinhibir, desactivar cualquier microorganismo, también se busca que ese método no cambie la composición química ni tampoco le dé una toxicidad al agua. Entonces, por eso es necesario también pues utilizar la descloración. También forma trialometanos y otros hidrocarburos clorados. También una desventaja es que incrementa las medidas de seguridad debido pues a la hora de realizar la descloración, la cloración, es importante pues estar bien equipados para no causar toxicidad también a la persona que lo está haciendo. Las dosis utilizadas para inactivar coliformes no actúan algunos virus, esporas y quistes. También esto va a depender de la calidad del agua, qué tan contaminada esté. En algunos casos, pues este método, aunque es bueno y es eficaz, pues no va a ser suficiente y pues ya no conviene utilizarlo. El pH del agua residual puede ser reducido si la alcalinidad es insuficiente, por lo general, por la generación del hipocloroso. Libera compuestos orgánicos volátiles y pues es un elevado costo de automatización. Karen me comenta que está en sala de espera. Bueno, ahora hablaremos sobre ozonación. El ozono fue descubierto en 1785 por Van Mauten y fue hasta 1857 cuando Werner von Siemens diseñó un generador de ozono. En 1893 se usó por primera vez para desinfección del agua en Holanda y en 1906 se aplicó en una planta de tratamiento en Niza, para esta compañía en Francia. En los últimos 25 años, los mayores avances y desarrollos en este campo han propiciado una importante mejora en los equipos productores y un mayor empleo en la desinfección del agua. Actualmente, el aspecto de acción del ozono se ha extendido mucho, abarcando procesos de desinfección en el tratamiento de agua potable, aguas residuales, aguas industriales, así como de aguas marinas, entre otras. Fundamentos. Debido a su alto poder oxidante, el ozono es un excelente agente desinfectante.
utilizado en la eliminación o desactivación de bacterias, virus y protozoos. Su principal limitación es su inestabilidad en el agua, por lo que no puede usarse como desinfectante residual en la red de distribución. Sin embargo, es muy efectivo como desinfectante primario. Bueno, debido a que, pues, por como se comentó, tiene un alto poder oxidante, pues es un excelente agente desinfectante. Y este proceso de ozonación sigue dos etapas. La primera es suministrar el ozono en una mezcla con aire u oxígeno al agua a tratar. Estos son dispersados de tal manera que el área de contacto con el agua donde se inyecte sea lo máximo posible. Y la segunda etapa del proceso pues se lleva a cabo en el contacto del ozono con los compuestos orgánicos e inorgánicos del agua para su oxidación. El ozono remanente en el agua permanece como ozono residual y el ozono no utilizado se va a liberar del reactor. Y la desinfección ocurre en el momento en que daña y destruye componentes críticos de los microorganismos, aún los recalcitrantes, como la giardia, virus y ciertas formas de algas. Bueno, el ozono es una especie muy efectiva para especies inorgánicas reducidas, como es el hierro 2+, el manganeso 2+, el azufre 2+, así como el amonio. Bueno, en esta tabla se muestran las reacciones con los principales compuestos inorgánicos, así como la dosis estequiométrica del ozono para su oxidación. Como podemos ver en la primera columna tenemos la aplicación, que son a nuestros compuestos inorgánicos, después la dosis teórica en parte del ozono, por supuesto, en partes por millón, así como la dosis real. Y bueno, esta es una tabla que nos menciona cuáles son las dosis para estos contaminantes que están presentes en el agua. Y bueno, en lo que es la cuestión de los equipos, el sistema de ozonización consta de 5 componentes básicos. El primero es básicamente la preparación del gas. Este tiene el propósito de secar y enfriar el gas que contiene el oxígeno, ya sea si la fuente de gas es oxígeno puro o si es del mismo aire. Cuando se utiliza el aire, es vital secarlo hasta el punto de congelación de menos 65 grados Celsius. Esto con el fin de maximizar el rendimiento del ozono y reducir al máximo la formación de óxidos de nitrógeno, ya que este último acelera la corrosión de los electrodos. La segunda, el segundo componente es el de los generadores de ozono. Este se emplea, en este se emplea una descarga de corona que es conducida entre dos dieléctricos, por los cuales pasa el oxígeno y el aire preparado. El tercero es la fuente de energía, en la que las más comunes son las de baja frecuencia, entre 50 y 60 Hz, y la de alta tensión, mayores de 20.000 voltios. Aunque gracias a los adelantos tecnológicos han producido dispositivos que operan a altas frecuencias de entre 1000 y 2000 Hz y a 10.000 voltios, siendo más utilizados en grandes sistemas de agua. También tenemos lo que serían los contactores, los cuales son utilizados para transferir el ozono generado al agua que se va a desinfectar. El tipo de contactor va a depender del objetivo específico de la ozonización. Estos objetivos pueden ser clasificados tanto como reacciones rápidas como reacciones lentas.
En el primero son del tipo, bueno, algunos ejemplos de las reacciones rápidas son la inactivación de microorganismos, la oxidación de metales como son el hierro, magnesio, como también sulfuros, y el mejoramiento de la floculación, mientras que en las reacciones lentas, la oxidación, bueno, algunos ejemplos son la oxidación de sustancias más difíciles, como los plaguicidas, las sustancias orgánicas volátiles y otras sustancias orgánicas complejas que por razones cinéticas tienden a requerir tiempos de reacción más largos. Y son estas últimas reacciones, la ozonización suele completarse con luz ultravioleta o con peróxido de hierro, y justamente a este efecto combinado generalmente se califica como un proceso avanzado de oxidación. Y por último tenemos lo que sería la destrucción de ozono sobrante, que como ya se sabe, el ozono en la troposfera provoca afectaciones a la salud de las personas, por lo que es de vital importancia tratar el ozono residual que se puede generar en el proceso, ya sea mediante una recirculación en el equipo para que se consuma en el proceso, o la utilización de 3 métodos principalmente. El primero es de una descomposición térmica, el cual consiste en elevar la temperatura a más de 300 grados Celsius. El segundo es la descomposición catalítica generada por el pasaje a través de metales u óxidos de metal del ozono. Y la tercera es mediante la absorción de carbono activado granular, siendo húmedo o estando en estado húmedo. Aquí tenemos lo que sería un esquema ejemplo de lo que es, de la estructura de un equipo, en el que vemos que donde está el tanque de oxígeno líquido, el tanque de oxígeno líquido, como está la unidad de vaporización, corresponden a lo que sería la preparación del gas. Posteriormente se encuentra la generación del ozono y ya la combinación del ozono con el agua a tratar. Se debe de mencionar que las difusiones de ozono pueden ser tanto el contactor, aquí se ubica el contactor, que en este ejemplo es de cámaras separadas por deflectores y difusores, pero también puede ser de difusor con turbina, solo que utilizaría más energía para activar la misma turbina, para que posteriormente haya tanto la salida del efluente como la salida del gas, del ozono a tratar, ya sea mediante la recirculación o por los métodos antes mencionados. Ventajas y desventajas de la ozonación. Como ventajas tenemos mayor eficiencia en menor tiempo. No cambia en mayor medida el pH. Por otro lado, las desventajas es que presenta un costo alto. Puede generar derivados orgánicos que pueden ser nutrientes para microorganismos. Se necesita energía eléctrica y no hay efecto residual. Existen otros métodos de desinfección, como son los físicos.
Estos métodos se caracterizan porque reducen la concentración de organismos por daño en la pared o membrana celular o alteración de su fisiología y ocasionándoles la muerte. Los métodos físicos más comunes aplicados se describen en dos gremios. Físicos, que es filtración, temperatura, radiación, que puede ser solar, luz UV y gamma, y procesos de electrolitos. También hay otros métodos químicos que también son físicos, como que es el uso de yodo, bromo, plata, ozono y cloro, que son los que ya se mencionaron. Bueno, entre estos está la radiación ultravioleta y bueno, haciendo una comparación con la cloración, se puede decir que si bien el cloro por su simplicidad de aplicación y bajo costo es la práctica más empleada, tiene la desventaja de generar productos secundarios denominados organoclorados y trialometanos, que se consideran carcinógenos. Bueno, como una alternativa existe la luz ultravioleta, la cual sin generar subproductos es efectiva para inactivar organismos patógenos. Esta fue utilizada en agua de suministro a principios de 1900, pero se abandonó por sus altos costos de operación, así como pues los problemas de mantenimiento y la falta de disponibilidad de tiempo. Sin embargo, hoy en día la desinfección con luz ultravioleta es un proceso que está ganando terreno con respecto pues a la cloración, debido a la estricta reglamentación de los productos secundarios que esta última está generando. Características de la radiación ultravioleta es una radiación electromagnética que está presente en el espectro natural de la radiación solar. La radiación de la luz ultravioleta penetra en la pared celular de los organismos y es absorbida por el ADN y el ARN, dimerizando dos bases. Las une entre sí con un doble enlace, lo cual impide la reproducción o produce la muerte de las células. Bueno, en cuanto a su fundamento de operación, pues es generada por el paso de una descarga eléctrica a través de vapor de mercurio ionizado mezclado con un gas noble. Esto es debido a que los gases a presión atmosférica pues no son buenos conductores de la electricidad y se requiere un aparato especial llamado tubo de gas o descarga o lámpara germicida para presurizar pues esos vapores. En este tubo, el tubo es de vidrio y tiene 12 electrodos sellados en sus paredes. En cuanto a lo que es la radiación gamma, bueno, como se comentó, la radiación solar afecta lo que es el ácido nucleico que se encuentra en el citoplasma celular. La radiación gamma, pues entre las distintas formas de radiación, esta se ha utilizado por su poder de penetrar, para desinfectar el agua residual y puede ocasionar efectos beneficiosos adicionales en tratamientos terciarios. Y porque esto es debido a que altera las moléculas orgánicas e inorgánicas. Bueno, respecto a su mantenimiento, pues el personal requerido, así como la capacitación para la operación y mantenimiento de un sistema de desinfección por luz ultravioleta es mucho menor al requerido por cloración. La sencillez de operación y mantenimiento deriva en una disminución de las horas de trabajo invertidas. Bueno, por ejemplo, una planta que cuenta con desinfección UV requiere de 7.5 días de tiempo del personal por un mes, comparando con 12.5 días que se requiere para una planta con cloración. Bueno, también es importante hacer un reemplazo de las lámparas y las lámparas pierden de 30 a 40% de su intensidad con el paso del tiempo. Y bueno, la mayor parte de los costos del mantenimiento es debido pues a su reemplazo. Respecto a los métodos de limpieza, la complejidad de la limpieza puede variar desde un área equipada con solo una estructura para sostén y solución de limpieza hasta un tanque con inyección de aire, lo que pues hace que sea tengamos que ver pues cuál va a ser el método que se va a utilizar. La limpieza se puede realizar de manera química o física.
Por ejemplo, en la limpieza química se realiza aplicando ácido diluido de un pH aproximado entre 1 o 2 y en la superficie con incrustaciones. El ácido se pone individualmente a cada lámpara con ayuda de una esponja o introduciendo los módulos en la solución. Bueno, como mencionaba de la limpieza de las lámparas, estas se hacen en los sistemas horizontales y se realiza moviendo los módulos o los bancos y llevándolos a un lugar específico. Algunos procesos físicos pueden también ser incorporados para eliminar las incrustaciones. Bueno, aquí en esta imagen, esta es una lámpara y estas son las incrustaciones, las que son de color como café. En cuanto a los equipos, prácticamente hay dos tipos básicos de camas de exposición del agua a la radiación ultravioleta. Son aquellas lámparas que están básicamente sumergidas en el agua y las otras son las que están afuera o sobre el agua. En las unidades que están sumergidas se debe proveer un espacio aislado donde se ubica la lámpara, lo que se logra rodeando la misma con una camisa de cuarzo cristalino, el cual es un material transparente a los rayos ultravioleta, mientras que en el segundo básicamente es la lámpara suspendida sobre el agua que se está tratando en forma casi rasante con el agua. Y de hecho podemos ver en la imagen de la izquierda, que es la de la lámpara sumergida, que esta cuenta con un transformador y un ballastro. Esto, bueno, su función es de que se mantenga controlado la intensidad de lo que se da la luz. También cuenta con las lámparas de ultravioleta actuales cuentan con una varilla varilla limpiadora, que como su nombre lo dice, básicamente limpia lo que sería lo que rodea la luz ultravioleta, la lámpara de la luz ultravioleta, para así cumplir con su función. Y todo, bueno, el flujo del agua se hace de manera unidireccional, por lo que tiene tanto una entrada como una salida. Y mientras que en la figura derecha se tiene que la lámpara fuera del agua, en la que es un dispositivo que básicamente tiene igual una entrada y una salida unidireccionales, en el que llega un determinado nivel de agua. Esta cuenta con una ventana de vidrio para observación, la cual tiene un tamaño menor de lo que sería el diámetro de la lámpara, que corresponde a 0.1 metros, con un tamaño total de todo el dispositivo de un metro. Y no es necesario que tenga una camisa de cuarzo debido a que no se sumerge en el agua, por lo tanto, básicamente es solo la estructura de la lámpara en vidrio, se podría decir. Como ventajas y desventajas de la radiación UV, presentamos las ventajas, que es un método sencillo, eficiente, no se involucra productos químicos, no modifica las características estéticas del agua y puede ser administrado por personal no calificado. Como desventajas es que los costos del equipo son algo mayores si se compara con los dosificadores de solución de cloro. El agua debe ser muy transparente, se necesita energía eléctrica y no hay efecto residual.
Bueno, esta es una tabla que compara los diferentes métodos de desinfección, los que se mencionaron, tomando como característica, por ejemplo, la toxicidad a organismos, pues los tres métodos tienen un alto impacto. Su solubilidad es ligera en cuanto al cloro, es alta en ozono y no se presenta en los rayos ultravioleta. Bueno, sí, en los rayos UV. Su estabilidad, el cloro es el más estable, el más inestable es el ozono, y en lo que es la parte de UV, pues debe generarse al usarse. Entonces, en toxicidad a formas de vida superiores, el cloro tiene una alta toxicidad, al igual que el ozono y el UV. En cuanto a homogeneidad, los que tienen que ser son cloro y ozono, son homogéneos, en UV no aplica. Interacción con materia extraña, pues lo que es cloro y ozono oxidan la materia orgánica y en UV es moderada. También la toxicidad a temperatura ambiente es alta en los tres métodos. Su penetración es alta en lo que es en cloro y ozono y es moderada en UV. También su corrosión es altamente corrosivo en cuanto a cloro y ozono. En UV no lo presenta. Y su capacidad desodorizante es alta en cloro y en ozono. En UV no lo presenta. Y su disponibilidad, el que es más costeable, el que es más bajo es el cloro. Y los demás tienen un costo moderado. Bueno, estas serían nuestras referencias y sería todo por parte del equipo. Gracias por su atención.